Derechos humanos y pensamiento social cristiano. Trabajo práctico 1. En el siguiente trabajo es elaborado por mi persona, siendo un corto resumen de la actividad, respecto al texto presentado por el profesor Claudio Ramírez Comisión 5, de la carrera Abogacía, año 2022, modalidad distancia, sede 127 San Luis Capital, siendo el que les habla el alumno López Raúl. Siguiendo la consigna dada y visualizada empezaremos con lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los derechos humanos es muy abarcativa y aplicable no solo a los nacionales de un Estado, sino a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus regular, irregular, documentado o indocumentado. Sus derechos humanos no están aislados de los derechos de otros y, con la excepción del derecho a entrar en otro país y de votar y presentarse a unas elecciones para un cargo público, los migrantes disfrutan de los mismos derechos humanos y laborales que los nacionales. La dignidad constituye la fuente de todos los derechos y esto implica un cambio en la concepción de la persona, atento a que ya no se puede hablar de persona o derechos a secas, sino de persona digna y de derechos que contemplan esta dignidad de la persona humana. La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. La DSI doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana, haciendo opción preferente por el pobre. La misión de Jesús y el ejemplo de su vida han dejado claro su compromiso con la dignidad y los derechos de la persona humana, las necesidades de los más débiles, los más necesitados. La Iglesia Católica, que ya mostró una fuerte oposición a los postulados de la Ilustración en su propuesta de los derechos del hombre y del ciudadano, defiende y predica en sus enseñanzas, desde el pontificado de Juan XXIII, los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Iglesia ha puesto énfasis, sobre todo después de Concilio Vaticano II, en que además de los derechos deben considerarse los deberes. Así, la encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, de Juan XXIII hace hincapié en que derechos y deberes son inseparables. La misión de la Iglesia en el orden temporal se define por 4 objetivos. A realización de la dignidad humana. B. Promoción de los derechos humanos. C. Avance de la familia humana hacia la unidad y de la santificación de las actividades seculares. Y nos despedimos con lo más actual y desgarrador, otro ejemplo contrario de los derechos humanos, la guerra actual en Ucrania violando los derechos humanos de miles de refugiados, de desaparecidos, de muertos por atentados. Es por ello que la Santa tuvo su primera misión en las fronteras donde llegan miles de refugiados que huyen del conflicto donde tuvo lugar del 7 al 11 de marzo. Y se ha puesto al servicio de la instauración de la paz en Ucrania, donde el Papa y miles de fieles mencionan: la guerra es una locura. Deténganse, por favor. Miren qué crueldad. En Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria.